Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Carolina Gómez hablando sobre comunicación asertiva. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Carolina Gómez, Life Coach, y vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. La comunicación es importantísima y asertiva sí que más. Gracias, Caro, por estar aquí nuevamente con nosotros en Mercadeo con Voz. Mari, gracias por invitarme. Yo feliz porque este es un tema apasionante, además que da mucho para hablar. Yo creo que vamos a tener parte 1, parte 2, parte 3 y qué rico que las personas se aprovechen y se disfruten de este tema porque va a ser muy bonito. Muy rico, es un tema que a mí me encanta porque la comunicación es necesaria para todo. Todos, de alguna manera tenemos que comunicar. No hay una excepción, no hay ninguna excepción, pero esa comunicación tiene que ser asertiva. Y si queremos un objetivo ahí, pues mucho más. Total, es muy importante, ¿sabes por qué? Porque esta es la era de la comunicación. Nosotros necesitamos realmente aprender a comunicarnos. No sabemos hablar, no sabemos expresarnos, no sabemos generar una idea, dar una idea, entregar un mensaje realmente que impacte, que conecte con el subconsciente de las demás personas y que podamos lograr un objetivo bien bonito, bien grande con las personas que nos están rodeando. Ajá. Sirve para todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Sí, claro. Con la pareja, con los hijos, a nivel empresarial, a nivel profesional, en todos los aspectos, a nivel social, necesitamos eso, sí o sí, aprender a comunicarnos. Mari, no nos lo enseñan en el colegio, no nos lo enseñan en la universidad, y qué valioso, yo creo, pues, que una de las materias que deberíamos incluir si tuviéramos autonomía en ese tema, sería aprender a comunicarse, habilidades comunicativas desde pequeños, comunicación asertiva, cómo expresar todo lo que tenemos ahí adentro, una idea, cómo exponer los niños en la escuela, en el colegio, en la universidad. Vemos que muchos profesionales salen de sus carreras y a la hora de hablar una información o de exponer un proyecto, se bloquean. Tantos médicos que vamos a consulta y no saben cómo entregar la información de qué tienes tú como paciente, cómo entregarle esa información. A veces decimos, qué médico, salí peor de lo que entré, no me supo. Entonces necesitamos sí o sí aprender a comunicarnos. Y ese ejemplo con los médicos es muy válido porque los mismos médicos dicen, pues que yo no necesito, pues yo soy médico, yo no necesito la comunicación para nada. ¿Para qué? Pues eso no es lo mío no son los medios y la comunicación no son medios, es hablar. Es saber expresar, saber contar una noticia. Un médico todos los días tiene que contar una noticia, tiene que decirnos, pues estás muy bien o estás muy mal, y de eso depende hasta la misma salud de sus pacientes, porque uno dice, ay, no, pues me la dijo pues que me dejó por el piso. Total. Y uno dice, pero es que así no se expresa. Yo lo viví hace poco con un médico, pues que nos dieron una noticia, muy allegado, muy querido, pero nos dio una noticia pues que casi nos devasta, pues ¿qué es eso? Yo decía, pero no, es que no nos puede decir de esa manera, pues todavía falta mucho para dar un dictamen así. Total, asertivos, ser muy impecable con las palabras, saber ponernos en el lugar de la otra persona al comunicar una información, en cualquier área o cualquier tema que vayamos a entregarle a otros, es importante tener este conocimiento. Entonces, acá es saber cómo entregar el mensaje, que hay unas pautas importantes para poder llegar a una comunicación asertiva desde la voz, desde nuestra corporalidad, pero aún más importante es, sabes que hay o al menos yo pude encontrar unos lazos
unos pasos de cómo tener una buena conversación. Y eso sirve para una conversación casual, que tú y yo nos encontremos en cualquier lugar y podamos conversar. También sirve para una conferencia, también sirve para entregarle un dictamen a uno pues a un médico, a su paciente. Para todo sirve. Entonces vamos a conocer esa fórmula que me parece muy bonita para poder encontrar esa manera de llegar positivamente de una manera muy, muy especial a los otros. Bueno, ¿cómo empezamos cómo definimos, digamos, la comunicación asertiva antes de esos pasos? Definir, bueno, ser asertivo en la comunicación, ¿qué es? Ser asertivo en la comunicación es poder yo entregarle un mensaje a otra persona, que la persona quede tranquila, quede en paz, quede como con un mensaje bonito y que se conecte con lo que yo le quiero decir. Pero aún más importante es que eso que yo le dije tenga un propósito para los dos y podamos cumplir un objetivo puntual, grandioso, con lo que yo le estoy diciendo. Bueno, Caro, ¿cuáles son esos pasos que podemos decir vamos a establecer o quiero mejorar en este aspecto, entonces voy a aplicar esto? Bueno, acá vamos a trabajar el tema de nuestra voz, cómo entregamos el mensaje por medio de la parte oral, también de nuestra corporalidad. Sabemos, y hay muchas investigaciones, que ahora la comunicación está en un 80-20. 80% corporalidad, 20% la parte oral. ¿Tú sabías eso? No. Imagínate. Entonces, a veces... Me gusta tanto el tema y no lo sabía. A veces expresamos cosas con nuestra voz, pero nuestra corporalidad está diciendo completamente lo contrario. Y voy a poner un ejemplo muy puntual, es muy de tiempo pasado, pero yo sé que van a coincidir con él, y es cuando Bill Clinton tuvo un amorío con Mónica Lewinsky. Entonces, ¿qué pasó allí? Cuando le preguntaron a él en cámaras, dando un discurso, que si tenía una relación romántica con Mónica, ¿él qué contestó? Que no. No, yo no tengo ninguna relación romántica con ella. Sus palabras estaban diciendo una cosa, su corporalidad... Sus decían otra. Dijo otra cosa, sí. ¿cierto? Y pues el final, lo sabemos todos, cuál fue el final claro. de esta gran noticia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro no miente a la hora de comunicar. Manda esos micromensajes a todo nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo siempre va a decir la verdad. Por más que tengamos preparada la palabra para decir algo diferente, nuestro cuerpo siempre va a decir algo. Me acuerdo mucho pues cuando estaba Sardina muy joven, Lucho Herrera se ganó la Vuelta a España. Sí. Y todo el mundo puede decir, ¿qué, Lucho? ¿Cómo te sientes? Que no sé qué, es que yo me siento muy feliz. Comunícaselo a tu rostro, a mí por me favor. impactó tanto eso que yo cada que recuerdo eso de la corporalidad, me acuerdo de Lucho Herrera. ¿Por qué no expresaba? Si estaba tan feliz, ¿por qué no lo expresaba? ¿Qué estaba pasando? Si acabó de ganar la Vuelta a España, yo me siento muy feliz. Por ejemplo, ahora vemos en esos TikToks, en estas redes sociales, que hacen sorpresas, ¿cierto? Que le entregan el novio o la novia a su pareja, le dan una sorpresa. Y se quedan ahí como un minuto, como un tiempo largo. Eso ya no es sorpresa. Sí. O sea, la sorpresa, esa manifestación de esa emoción dura segundos. Ya lo siguiente es actuación. Entonces necesitamos comunicarnos bien para entregar un mensaje que realmente impacte. Bueno, Caro, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Y continuamos en Mercadeo con Voz con Carolina Gómez y la comunicación asertiva. Entonces vamos a hablar de otro aspecto de la comunicación asertiva, que es la voz.
Así es, que es muy importante. Que es muy importante. A la hora de comunicar, porque bueno, pues hay comunicaciones que para ser incluyentes también pues hay que tener en cuenta pues el lenguaje de gestos y todas esas cosas, porque pues queremos ser incluyentes, pero en este momento pues en este aspecto estamos hablando de la voz. De la voz. Y dentro de eso pues podemos muchos tipos de lenguajes, pero la voz pues es con el que nos estamos expresando y la mayoría se expresa en Entonces este acá momento. vamos a unir, Mari, la voz con nuestra corporalidad, pero necesitamos conocer unos aspectos bien importantes de cómo nos estamos expresando oralmente, y es 4. Nuestro tono, nuestro volumen, la vocalización y el ritmo. Ajá. ¿Cierto? Entonces, ¿el volumen qué es? Alto, bajo. Si tú estás hablando así todo el tiempo, y yo les quiero decir algo muy importante, como que, sí, de verdad sí es importante. No, qué rico subir. Manejar esos volúmenes. Esos volúmenes. Arriba, abajo, pues, y atrapar la atención. Atrapar a las personas que nos están escuchando y que se interesen realmente por lo que yo les quiero decir. Entonces, alto, bajo. Alto denota alegría, felicidad, dinamismo, cosas importantes. Bajo, reflexión, de pronto un poco de curiosidad, ¿cierto? Nos puede llevar a eso. Entonces, para también el bajo es importante tenerlo como para llamar la atención, como generar esa curiosidad en las personas. Tono. Grave, agudo. Sí, es que es bien importante. Entonces las mujeres normalmente tenemos, la mayoría, ¿cierto? No todas, pero la mayoría tenemos un tono agudo. Los hombres un tono grave. Pero ¿cómo podemos crear en una conversación bien nutrida, generar esos dos tonos? ¿Cómo? También como, digamos, el volumen. Ajá, literal. Se va manejando, aunque el tono tiene también su connotación, digamos que le pueden decir a uno una cosita en cierto tonito. Entonces, ya ahí entra otra frecuencia distinta. Entonces ahí lo hiciste agudo, entonces como que, ay, qué fastidio, ¿cierto? Sí. Entonces cuando es muy agudo, ya genera como incredulidad, como esta me va a decir algo ya maluquito, ¿cierto? Y porque hay, entonces, acá estamos tocando dos, el grave y el agudo, pero hay muy agudo y hay muy grave. Lo que acabas de hacer es muy agudo. O muy grave, ya es como muy lúgubre, como muy oscuro, como que te lleva a un lugar como muy... para casa del terror. Sí, literal. Pero yo puedo utilizar el grave. Ay, Mari, te cuento una cosa. Imagínate lo que me pasó. Entonces, bajo el volumen y pongo mi tono grave. Entonces eso genera como curiosidad, expectativa, como qué pasa, ¿cierto? O cuando estoy muy feliz, ¡ay, qué felicidad, qué alegría eso! Entonces, agudo. Entonces es importante, ¿para qué? Para hacer la conversación interesante y llamar la atención de las personas que nos están escuchando. El ritmo. Ay, Mari, ¿no te ha pasado que hay personas que hablan así a la velocidad de la tortuga? Y no, como que rápido, quiero saber más. O hablan demasiado rápido que no les entendemos. Entonces el ritmo hay que hacer con una velocidad moderada. Hay una frase que me gusta mucho y es que debemos hablar como leemos. En una lectura de un buen libro, ¿qué encontramos? Encontramos comas, puntos seguidos, puntos aparte, signos de interrogación, signos de admiración. ¿Para qué? Para realmente que nuestra conversación sea agradable. Y por último, la vocalización. Bien importante, porque si no vocalizamos bien, la otra persona es poco probable que nos vaya a entender el mensaje que le queremos transmitir. Y va a ser, obviamente, si dependiendo de la conversación, de la charla, de la conferencia, la capacitación para el equipo, de las personas que nos están escuchando, independiente, necesitamos tener que ese mensaje que llegue a nuestra mente, empezar a practicarlo. Hay un ejercicio para las personas porque tenemos que trabajar en eso, de vocalización, y es un bolígrafo cualquiera de esos delgaditos, metérnoslo entre los dientes, morderlo con nuestros dientes y empezar a leer. Yo le subo un poquito de dificultad al ejercicio y es, hagamos trabalenguas con él. No, pero con el bolígrafo. Grado 100. Y
van a ver cómo mejoran la vocalización, el ritmo y esas pausas que debemos hacer en la conversación, y va a generar algo bien positivo y bien llamativo. Y ahora lo vamos a unir con la corporalidad. Necesitamos que sea coherente lo que estoy diciendo con lo que estoy mostrando con mi cuerpo. Entonces, por favor, hay personas que decimos, pero no cerró los ojos, no, de verdad le generó sorpresa, de verdad le dio felicidad, porque no tienen ninguna expresión en su rostro y tampoco mueven sus manos. Y he notado, yo trabajo con muchas empresas, con muchos líderes, directores de área, presidentes de compañías, y son tan básicos en su corporalidad, y entonces hablan, pero no mueven sus manos y son súper unos tronquitos. Entonces eso, las personas, su equipo que le está escuchando, va a generar, de verdad sí sabe el tema, no me convence, genera desconfianza. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que las personas se conecten con toda esa comunicación, tanto corporal como auditiva. Bueno, unir la corporalidad y la voz, al unirlas, pues puede que, pues lo ideal es que se refleje lo que uno está hablando. Total. La voz refleja en la corporalidad, pues lo que está hablando. Pero hay gente que le da dificultad de eso, como unir como esas partes, que pues uno puede hacerlo muchas veces inconscientemente, pero no lo está uniendo y no está haciendo eso. ¿Cómo podemos trabajar esa unión? Y hay personas, acá es importante eso, porque hay personas que son demasiado kinestésicas. Ajá. Y los kinestésicos tienden a exagerar su corporalidad. Sí. Entonces ya son demasiado expresivos, entonces van a confundir al oyente o pues, ¿cierto? El que está recibiendo la información. Entonces como que, no, cálmate para yo poder encontrar el sentido a lo que estás diciendo. Entonces acá vamos el método VAC, que es visual, auditivo y kinestésico. Debemos estudiar un poco eso, que es, nosotros entregamos la información a personas que tienen los 3 canales de comunicación, que son visuales, auditivos, kinestésicos. Si es un grupo de personas, necesitamos hablar por los 3. Entonces, está muy lejos, es que lo quiero tanto, es muy pequeñito, ¿cierto? Como que podamos coordinar lo que tú decías, sí, y sumarlo. Sí. ¿Cómo lo podemos hacer con la práctica? Haciéndonos conscientes de cuáles son esos temas que nosotros continuamente estamos emitiendo, y pararnos en el espejo, empezar a comunicarnos en voz alta y empezar a conversar esas conversaciones del día a día que tenemos nosotros, y empezar a hacerlo en voz alta, mover nuestros brazos, hacer los gestos. Esto lo puedo decir alto, esto más bajo. Esa es la fórmula. O sea, acá esto no es de un día para otro, es de práctica. Y ser muy conscientes de cómo es nuestra comunicación y encontrar información, pues sí, buscar personas. Yo, por ejemplo, enseño a las personas en las empresas a trabajar estos aspectos de la comunicación. Bueno, Caro, vamos a ir a un corte, ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Carolina Gómez y la comunicación asertiva. Y llegamos a este bloque final para reunir como todo esto, este tema en muy pocos minutos, porque es un tema muy extenso que tiene muchas cosas, pero pues vamos aquí a resumirlo. Sí. Entonces, Caro, ¿cuáles son como los parámetros para una conversación? ¿Cómo los pasos o los parámetros para tener una conversación asertiva, fluida y eficaz? Son 3. Mira qué tan fácil. Introducción, contenido, mensaje y la conclusión, ¿cierto? La introducción y la conclusión siempre deben estar unidas. Sí. Como yo inicio, debo terminar la conversación.
Conversación casual, como hablamos al principio, conferencia, charla, capacitación, solucionar un conflicto con uno de mis empleados, de mi equipo. No importa, siempre tienen la misma estructura. Siempre debe tener la misma estructura. ¿Qué pasa? Que la introducción debe ser impactante para llamarle la atención a la persona que me está escuchando, sí, y como que quiera saber más de lo que yo le quiero decir, ¿cierto? Entonces debe ser impactante. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo podemos iniciar una conversación? Una pregunta, una noticia actual, dependiendo obviamente del contexto de la conversación o de la charla o la conferencia, una afirmación o una experiencia mía o una experiencia de alguien del equipo o una experiencia que quepa en esa conversación que vamos a tener, ¿cierto? Con eso no hay pérdida y la persona va a quedar, quiero saber más. Empiece a hablar, que acá estoy yo para escucharlo. Listo, ya el contenido, el mensaje que yo le quiero expresar, ahí está toda la conversación, todo lo que yo vine a entregarle a la persona, la capacitación, bueno, en fin, todo lo que yo quiero hablar. ¿Qué pasa? Que acá tiene que ser asertiva. En el inicio de esta conversación del mensaje, si es por ejemplo un conflicto o voy a tocar temas negativos, los toco al inicio, ¿cierto? De la conversación, no en la introducción, sino ya del contenido, de lo que va en la mitad. Entonces, puntos negativos y ya voy dándole solución a medida que voy conversando. Listo, llegó la conclusión. La conclusión une cómo inicié yo la conversación. Debo estar obviamente muy atento, escucha atentamente a la persona si me va a compartir algo para yo coger esa información y unirla a ese mensaje. La conclusión, puntos importantes. ¿Qué quiero yo que la persona se lleve de lo que yo le dije? Recordarle esos puntos específicos, sí, para que la persona se lleve. Bueno, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Mari. Tú ves una película y yo te digo, Mari, ¿de qué trató? ¿Tú te acuerdas de cómo inició o cómo finalizó? Sí, ¿cierto? Realmente. Y cualquier otra cosita de ahí del medio que te haya llamado demasiado la atención. Muy impactante, sí. ¿Cierto? Entonces lo último, ay, terminó tan lindo, yo lloré en el final, o me dio tanta alegría en el final, o me dio mucha rabia al final. Eso es lo que vas a recordar. Sí. Entonces, la conclusión es lo maravilloso de una conversación. Siempre debes terminar con algo motivador. Entonces, puntos importantes que quiero que la persona recuerde y motivando a la persona para que se vaya. Pero, sin importar, digamos, Carolina, el tipo de conversación. Sin importar. Así sea una mala noticia. Sí. ¿Cómo yo motivo a esta persona, por ejemplo? Digamos que lo vamos a echar del trabajo. Lo vamos a despedir del trabajo. Una muy mala noticia para cualquier persona. Sí. Entonces, en todo eso tan horrible que me estás diciendo, que me voy a quedar sin empleo, entonces viene una frase motivacional. Sí. Gracias por estar con nosotros. Independiente de cuál sea el motivo para haber despedido a esa persona, gracias por estar con nosotros. Hiciste cosas tan valiosas en esta empresa y nos ayudaste a puntos importantes. Y sé que donde vayas a llegar a trabajar o el emprendimiento que vas a retomar o cómo te vayas a ir o lo que vayas a hacer después de este camino que viviste acá en esta compañía, en esta empresa, va a ser maravilloso y vas a sacar adelante todo lo que te pongas como propósito. Mira. Muy bien. ¿Sí ves? Sí, sí. Entonces, siempre debemos llevar a cabo estos 3 pasos para una buena conversación, charla, cualquier cosa que vayamos a decir. Nos encontramos tú y yo de pronto después de mucho tiempo en un centro comercial. Mari, me encantó verte, qué felicidad encontrarme contigo, este cafecito estuvo súper rico, que te vaya maravilloso, nos tenemos que volver a ver, saludos a tu familia. Mira, es que a veces lo hacemos de una manera muy empírica, pero qué rico conocer estos pasos para hacerle la vida feliz a los demás y también yo quedar como muy bien ante los otros de que me comunico asertivamente de una manera maravillosa. Es que todos, como lo dijimos al principio, todos nos comunicamos. Unos mejor, y otros no tanto, pero lo hacemos empíricamente y tenemos ahí como esas clavecitas. Pero cuando entonces tú nos das las clavecitas y las reforzamos, ay, dice una vez, sí, de pronto me falta decir un poquito más aquí como una frase motivacional para
cerrar esta conversación. Entonces uno ahí va haciéndose consciente de las cosas. Mari, eso es para otro tema, obviamente, pero lo voy a dejar como en punta para que nos antojemos y me vuelvas a invitar. Claro. Como la excusa para que me vuelvas a invitar, y es cómo yo llego al subconsciente de la persona, entregándole un mensaje bien chévere y que llegue al subconsciente y como que, ay, yo quiero volver a ver a Caro, yo quiero volver a ver a Mari para que podamos conversar de este tema que me apasiona tanto y que me gusta. Todos tenemos la capacidad de entrar en el subconsciente de la persona, que eso sería entrenamiento persuasivo, y poder ayudar. Eso va muy enfocado también a cuando queremos lograr objetivos en equipo. Sí. Sería maravilloso tocar el tema y eso lo podemos hacer dentro de una conversación. Bueno, Caro, llegamos al final, qué pesar. Quisiéramos seguir y tener más espacio, pero bueno, en Munera solo tenemos media horita y la aprovechamos muchísimo contigo. Tus redes sociales para que te puedan seguir y aprender más de ti. Carolina Gómez Live en Instagram, en YouTube, ahí estoy y bueno, vienen cosas muy bonitas en estos espacios, entonces conéctese conmigo. Caro, mil gracias. Gracias a ti por la invitación, como siempre feliz. Feliz de compartir contigo. Así es. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.com y en YouTube. Adicionalmente, estamos los jueves a la 1:30 de la tarde en Ultra Hit Televisión. Ahí podrán descargar la aplicación en su App Store o en Google Play y nos pueden ver cada 8 días los jueves a la 1:30. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao.